Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Diamante Brillante solo con Pokémon de tipo lucha. Estos son los Pokémon disponibles, y teniendo en cuenta que Heracross solo aparece en los árboles de miel y tiene muy poco ratio de aparición, no lo vamos a utilizar, por lo que nos quedaremos con estos 6. Las reglas que vamos a seguir para este reto son las siguientes: poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede volver a usar, solo podemos usar los Pokémon de tipo lucha, no podemos ir over level, no utilizaremos objetos durante el combate salvo los que tengan equipados, y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a casa de nuestro rival, al que he llamado Israel porque es su nombre canon en español, y aquí lo vemos saliendo corriendo, y luego entrando corriendo, y preparando su mochila corriendo también. Este chico va hasta arriba y no de zumo precisamente. Nos vamos con él al lago Veraz, donde nos encontraremos al profesor Serval junto a Maya, manteniendo la típica conversación de señor mayor y chica joven, aunque al parecer les cortamos el rollo y se van con tanta prisa que se olvidan el maletín. Y como Israel va como va, nos acercamos para robarles lo que tengan, con tan mala suerte de que nos atacan unos Starly. Pillamos la Pokéball de Chimchar y a golpes nos deshacemos de estos pollos. Salimos del lago, caminamos un poco y nos encontramos de nuevo con Maya y el profesor, quien en vez de quitarnos los Pokémon que le hemos robado, nos dice que la acompañemos al laboratorio, donde nos dará la Pokédex y la misión de capturarlos a todos. Sí. También nos da a Chimchar oficialmente, así que le vamos a llamar Goku. Volvemos a casa a decírselo a nuestra madre, además de aparecer también la madre de Israel, y pedirnos que le llevemos un paquete a su hijo. Llegamos a Ciudad Jubileo, y vamos a la escuela Pokémon donde nos encontraremos con Israel y le daremos el paquete, que tenía un par de mapas, y nos dará el que le sobra. Vamos a la ruta 203 donde tendremos el primer encuentro con Israel. Nada espectacular, su Starly cayó a fuerza de ascuas, al igual que su Piplup, ya que nos había bajado el ataque y de paso lo podíamos quemar. Una vez llegamos a Ciudad Pirita, subiremos a la ruta 207, donde capturaremos al segundo miembro del equipo, este Machop, al que llamaremos Saitama. Nos vamos a la mina Pirita a hablar con Rocco y recordarle que tiene un trabajo, y tras entrenar un poco y conseguir que Goku evolucione, iremos al gimnasio a retarle. Empieza el combate con Geodude y nosotros con Goku, quien a base de puño incremento debilitará tanto a este Pokémon como a su Onix, y ahora con 4 mejoras de ataque debilitaremos a su Cranidos de un solo ultra puño. Ya tenemos la primera medalla. Seguimos nuestra aventura y llegamos al Valle Eólico, donde nos daremos de palos con Venus por haber secuestrado al padre de una niña que nos hemos cruzado de camino aquí. Empieza el combate con Zubat y nosotros con Goku, con el que usamos ascuas y un puño incremento. Cambia su Purugly gracias al ida y vuelta de Zubat, y lo debilitaremos con 2 ultrapuños gracias a la mejora de daño de puño incremento. Y cuando saque de nuevo a su Zubat, lo debilitamos con ascuas. Llegamos al bosque Vetusto, donde acompañaremos a Malta, ya que está asustada y se ve que somos buena gente. ¿O no? Una vez en Ciudad Vetusta, vamos al gimnasio para enfrentarnos a Gardenia por nuestra segunda medalla. Empieza el combate con Cherubi y nosotros sacamos a Goku, con el que utilizaremos un par de puño incremento para subir nuestro ataque. A su siguiente Pokémon, Turtwig, lo debilitamos de un solo rueda fuego y a su Roserade también lo debilitamos de un solo golpe. Una medalla facilita. Un poco más adelante veremos a Cynthia, quien nos dará la MT de corte. Y tras conseguir el kit de exploración, bajaremos al subsuelo para conseguir al tercer miembro de nuestro equipo, este Ralts, que se llamará Eren, y al cuarto miembro, que será esta Krogong, a la que llamaremos Korra. Entramos al cuartel Galaxia y aquí nos enfrentaremos a otra comandante, Ceres. Empieza el combate con Zubat y nosotros con Goku, con el que usaremos un par de Avivar para subir nuestro ataque y después lo debilitaremos de una rueda fuego. Y para su Skuntank utilizaremos otras 2 ruedas fuego para dejarlo KO. Y como hemos salvado al vendedor de la tienda de bicis, nos regalará una. Cuando lleguemos al Monte Corona nos encontraremos con Helio, quien está más raro de lo que esperaba como Chibi. Salimos del Monte Corona y en la ruta 208 capturaremos a este Meditite, al que llamaremos Ramma. En Ciudad Corazón nos encontraremos con nuestra madre, quien al parecer era una coordinadora buenísima, pero en todos estos años de vida no nos hemos dado cuenta. Se le da bien esconder secretos a esta señora. Y tras esto nos encontraremos de nuevo con Israel para tener otro combate. Empieza con su Starly y nosotros con Goku, con el que utilizaremos puño incremento un par de veces para debilitarlo, y de paso subir nuestro ataque. Le sigue Prinplup, al que debilitaremos con un ultrapuño y otro puño incremento. Saca a Ponyta, quien cae de un solo puño incremento, y por último su Roselia cae con una sola rueda fuego. Después de este combate, Eren evoluciona a Kirlia, pero todavía no lo podemos utilizar. Apenas llegamos a Ciudad Rocabelo, nos vamos a la boutique para cambiarnos, que el futuro campeón tiene que estar presentable siempre. Ahora sí, nos vamos al gimnasio a luchar contra Brega por la tercera medalla. Empieza el combate con Meditite y nosotros sacamos a Goku. Utilizaremos puño incremento para subir nuestro ataque, mientras que Meditite usará pantalla luz. Nos ataca con puño drenaje quitándonos la mitad de la vida, y de un último puño incremento lo debilitamos. Ahora que tenemos el ataque más 4, podemos debilitar a su Machop de un solo rueda fuego y a su Lucario con un ultrapuño. Otra victoria fácil.
Antes de seguir a por la siguiente medalla, volveremos a Ciudad Corazón para darnos un paseo por la Plaza Amistad y así poder hacer que uno de nuestros Pokémon nos persiga. Mirad a Korra. De camino a la siguiente ciudad, Saitama evoluciona a Machoke. Y ahora sí, vamos al gimnasio y nos enfrentaremos a Mananti por la cuarta medalla. Abre el combate con Gyarados y nosotros con Saitama, con quien usamos puntapié para bajarle la velocidad. Cambiamos a Korra y recibimos 2 colmillo hielo que nos hacen bastante daño y contraatacamos con Tóxico. Y ahora aprovecharemos para usar protección, curarnos un poco con lodo negro, y viendo que nos ataca con salmuera, nosotros usaremos carga tóxica, ya que estando envenenado le hacemos el doble de daño. Y gracias también a la habilidad piel seca nos curaremos con el ataque de tipo agua de Gyarados. Gyarados acaba cayendo por el veneno y le sigue Quagsire. Cambiamos ahora a Ranma, con quien lo debilitamos con 2 hierbalazo. Y para su último Pokémon, Floatzel, cambiaremos de nuevo a Korra para curarnos con el Aquajet, la lluvia y el lodo negro. Recibimos un colmillo hielo que nos hace mucho daño, pero gracias a las curas y a un turno extra de protección conseguimos recuperarnos mucho. Utilizaremos tóxico para envenenarlo, ganamos un turno de curas y de daño de veneno para Floatzel con protección, y cambiamos a Goku para resistir el colmillo hielo y usar protección para que el veneno siga haciendo daño. Cambiamos a Korra de nuevo, ya que habíamos provocado que nos atacara con agua, y con una carga tóxica terminamos el combate. Ya tenemos la cuarta medalla. Salimos del gimnasio y nos encontramos con un recluta galaxia al que perseguiremos, hasta que... ¡Tío! Esta vez él tiene un combate con nosotros, porque con tanto choque se merece un escarmiento. Empieza el combate con Starly y nosotros con Goku. Nos quita bastante vida de un picoteo, pero con un puño incremento y un ultra puño lo debilitamos. Le sigue Prinplup, para el que cambiamos a Korra, quien con un tóxico y 2 cargas tóxicas lo debilita. Le sigue Ponyta y nosotros cambiamos a Goku de nuevo, quien con 2 puño incremento y un ultra puño lo debilita. Y por último su Roselia lo debilitamos de una rueda fuego. Volvemos a perseguir al recluta galaxia, al que acabamos enfrentando y ganando de un solo puntapié de Saitama. Tras esto nos encontramos con Cynthia, quien nos dará una medicina para unos Psyduck que están en la ruta 210. Vamos allí, los curamos y volvemos a encontrarnos con Cynthia, quien esta vez nos da un talismán para su abuela y nos pide que se lo llevemos. Esta mujer se cree que somos sus recaderos o algo. Llegamos a Pueblo Caelestis, donde nos encontramos con la abuela de Cynthia, a la que le damos el talismán, y pasamos a ver unas ruinas que nos spoilean un poco el juego, pero bueno, nada serio. Salimos de las ruinas y volvemos a encontrarnos a Chibi Helio, quien se queja de que ha habido una pelea aquí. Controla a tu gente, Helio, controla a tu gente. Antes de ir a por la siguiente medalla, entrenaremos un poco hasta que Goku evolucione a Infernape. Ahora sí, vamos al gimnasio de Ciudad Corazón para enfrentarnos a Fantina. Empieza el combate con Drifblim y nosotros con Goku, con quien usaremos sustituto ya que Drifblim casi siempre empieza con vuelo. Al turno siguiente usaremos protección para evitar el daño de su ataque y usaremos danza espada para subir nuestro ataque. Drifblim vuelve a usar vuelo y nosotros nos protegemos de nuevo. Hacemos otra danza espada y protección de nuevo para ahora atacarle con una rueda fuego y debilitarlo de un golpe. Su Gengar nos hace un golpe crítico y nos rompe el sustituto, pero con una rueda fuego cae también. Para su Mismagius volveremos a usar protección y sustituto un par de veces hasta que el efecto de cuerpo maldito se pase y ahora sí lo debilitamos de un solo rueda fuego. Ya tenemos la quinta medalla. Ahora que podemos usar Surf, iremos al Monte Corona para pillar la piedra alba con la que evolucionaremos a Eren a Gallade y convertirlo oficialmente en un miembro del equipo. Vamos ahora a Ciudad Canal, donde nos encontraremos con Israel otra vez para tener otro combate. Empieza el combate con Staravia y nosotros con Eren, el nuevo fichaje. Usamos danza espada y recibimos un picoteo que nos hace bastante daño, pero de un solo puño drenaje nos volvemos a recuperar y debilitamos al pollo de Israel. Saca ahora a Hercross, quien nos ataca con golpe aéreo, pero que acaba cayendo de 2 cuchilladas. Le sigue Roselia, a quien debilitamos de un psíquico, su Ponyta nos hace una rueda fuego que nos deja con 15 puntos de vida, pero que acabamos recuperando tras debilitarlo con puño drenaje, y por último su Prinplup lo debilitamos también de 2 puño drenaje. Buenísimo primer combate por parte de Eren, buen chico. Y después de este combate, Ranma evoluciona a Medicham y Korra a Toxicroak. Vamos ahora a la Isla Hierro a encontrarnos con Quinoa para que nos dé un huevo de Riolu que... ¿Quinoa? Antes de que se abra el huevo iremos a la mansión Pokémon a por la campana alivio, que nos ayudará mucho a la hora de evolucionar a Riolu. Y un poco más adelante, el huevo se abre para recibir al último miembro de nuestro equipo, Ryu. Tras dar varias vueltas con la bici y tener a Ryu equipado con la campana alivio, este evoluciona a Lucario. Y ahora sí, vamos a por el combate contra el líder Azeron. Empieza el combate con Bronzor y nosotros con Eren. Empezamos a utilizar danza espada para aumentar nuestro ataque, mientras que Bronzor monta un espacio raro. Nos confunde con rayo confuso, pero Eren consigue acertar un puño drenaje. Utilizamos otra danza espada sabiendo que Azeron usaría un ítem, pero Eren esta vez sí se golpea. Volvemos a golpearnos por la confusión, pero al turno siguiente, Bronzor usa tormenta arena en vez de debilitarnos. Menos mal.
Eren sale de la confusión, usa el danza espada y como ya se ha acabado el espacio raro, atacamos antes y lo debilitamos de un solo puño drenaje. Le sigue Steelix, al que casi debilitamos de un golpe, aunque le salva su robustez. Nos ataca con Giro Bola, la cual resistimos bien, y Azeroth Locura, por lo que necesitamos otros 2 ataques para debilitarlo. Saca a su último Pokémon, Bastiodon, al que también debilitamos con 2 puño drenaje. Ya tenemos la 6ª medalla. Salimos del gimnasio y nos encontramos con Israel, al que seguimos a la biblioteca para tener una conversación con él, Maya y el profesor Serval. Pero mientras hablábamos... salimos para ver qué ha pasado y resulta que ha habido una explosión en un lago, así que vamos allí a ver qué ha pasado. Nos encontramos con esta recluta que se atreve a meterse con Magikarp. ¡Magikarp! Pues nada, hora de terminar con la carrera de esta gente. En la cueva del lago nos enfrentaremos a otro comandante del equipo Galaxia, Saturno. Empieza el combate con Kadabra y nosotros con Goku, con el que somos más rápidos y de una sola garra umbría lo debilitamos. Saca ahora a Bronzor, quien casi cae de una garra umbría. Cambiamos a Ranma para debilitarlo con puño drenaje, y a su último Pokémon, Toxicroak, lo debilitamos de un psicorrayo. Nos vamos ahora al lago Veraz para encontrarnos con que al profe y a Maya les están haciendo bullying a estos mataos del equipo Galaxia, así que nos metemos por medio para pelear de nuevo con Venus. Empieza el combate con Golbat y nosotros con Eren, quien con 2 psíquicos lo debilita. Saca ahora a Purugly, quien nos hace algo de daño con golpe aéreo, pero que cae de un solo puño drenaje. Por último saca su Bronzor, para el cual usaremos danza espada y puño drenaje. Seguimos nuestra aventura y llegamos a Ciudad Punta Neva, donde lucharemos contra Inverna. Saca a Snover y nosotros a Eren, con el que utilizamos danza espada un par de veces y luego un puño drenaje que lo deja KO. Le sigue Sneasel, al que debilitamos de un puño drenaje, a su Medichan lo bajamos con un psicocorte y a su Aboma Snow de un puño drenaje también. Ya tenemos la 7ª medalla. Vamos ahora al lago Agudeza, donde nos encontraremos a Ceres metiéndose con Israel porque le ha ganado. Hablamos con Israel, quien está un poco rayado por haber perdido, y ahora nos dirigimos a la base del equipo Galaxia, donde nos enfrentaremos por fin a Helio. Saca a Murkrow y nosotros a Korra, con quien usamos maquinación para subir nuestro ataque especial y así debilitarlo de un solo bomba lodo al turno siguiente. Le sigue Golbat, al que debilitaremos también tras otra maquinación y bomba lodo. Y por último, para su Sneasel cambiamos a Goku, quien con 2 rueda fuego lo debilita. Tras el combate nos da la Master Ball porque, no sé, motivos. Avanzamos en la base y nos volvemos a enfrentar a Saturno. Empieza con Kadabra y nosotros con Eren. Utilizamos un par de danza espada mientras él usa reflejo y danza lluvia, y tras un puño drenaje y una cuchillada lo debilitamos. Le sigue Bronzor, quien cae tras 2 puños drenaje, y por último su Toxicroak cae de un solo psicocorte. Liberamos a los Pokémon legendarios y ahora sí, vamos al Monte Corona a salvar el mundo. Aquí nos encontramos con que tienen atrapado a Dialga y con las 2 comandantes que faltan listas para combatir. Esta vez Israel se nos une para un combate doble. Ellas sacan a sus Bronzor mientras nosotros a Goku y Munchlax. Usamos danza espada para bustear nuestro ataque y ellas usan reflejo y paranormal sobre Goku. Debilitamos al Bronzor de Venus y esta saca a su Purugly. Cambiamos a Goku por Eren para evitar recibir un excavar super eficaz y lo debilitamos de un puño drenaje. Israel debilita al otro Bronzor con una bocajarro de su Staraptor y nosotros dejamos KO al último Pokémon de Venus con un psicocorte. El Skuntank de Ceres cae también de un puño drenaje y por último a su Golbat lo debilitamos con un psicocorte. Ahora que ya hemos terminado con estas 2, vamos a por el jefazo. Empieza el combate con su Honchkrow mientras que nosotros sacamos a Goku. Usamos un par de ruedas fuego que no consiguen debilitarlo y él nos usa un aire afilado crítico que no nos llega a debilitar por el poder del amor y la amistad. Usamos una tercera rueda fuego, aunque Helio lo cura antes con un restaura todo y no lo podemos debilitar. Viendo que habíamos quitado esta vez la mitad de la vida, usamos otra rueda fuego rezando por un high roll y efectivamente ahí está, debilitando al pollo. Saca a Gyarados, al que respondemos con Korra esperando que usara cascada, pero usó un terremoto que nos quitó mucha vida. Nos protegemos para curarnos un poco con lodo negro, pero viendo que caería de otro golpe cambiamos a Ranma. Usamos detección para ver con qué nos atacará este Gyarados y usamos hierbalazo para atacarle, sin hacerle demasiado daño. Helio cambia a Gyarados por Crobat, por lo que nosotros cambiaremos también a Ranma por Eren. Recibimos un aire afilado que no nos hace demasiado daño y usamos danza espada para debilitarlo al turno siguiente con psicocorte. Saca a Weavile, quien nos ataca con golpe aéreo, pero al que debilitamos de un puño drenaje. Y de nuevo saca a Gyarados. Resistimos la cascada bastante bien y contraatacamos con puño drenaje para curarnos un poco. Y con un par más de puñetazos en la cara lo conseguimos debilitar. Por último tenemos el mini encuentro con Dialga, al que capturamos con la Master Ball y guardamos en el PC para siempre. Ya hemos salvado el mundo. Ahora por la última medalla. Nos vamos al gimnasio de Ciudad Marina, donde tendremos el último combate por medallas contra Lectro. Empieza el combate con su Raichu y nosotros con Eren. Usamos una danza espada para aumentar nuestro ataque y él usa Voltio Cambio para cambiar por Ambipom. Nos ataca con sorpresa, lo cual activa el impasible de Eren y nos sube la velocidad.
y ahora sí atacamos con puño drenaje, debilitando a este macaco de un solo golpe. Vuelve a sacar a Raichu, aunque ahora somos más rápidos que él, por lo que podemos usar terremoto antes y debilitarlo también de una. Saca Octillery y usamos danza espada para el turno siguiente dejarlo KO de un puñetazo. Por último saca su Luxray, el cual no consigue sobrevivir a un terremoto de nuestro Eren. Y con esta ya tenemos todas las medallas. Justo antes de entrar en la liga, Israel nos parará para tener un último combate contra nosotros. Saca Staraptor y nosotros a Eren. Usamos danza espada mientras que él usa... ¿danza lluvia? ¿En serio? Ni siquiera sabía que lo podía aprender. Al turno siguiente nos ataca con picoteo, haciéndonos mucho daño, y consigue resistir un psicocorte. Cambiamos a Korra, quien recibe otro picoteo, pero aprovechando la lluvia y el lodo negro podemos curarnos bien. Una vez nos curamos lo suficiente como para resistir otro picoteo, usamos bomba lodo y lo debilitamos. Saca ahora Snorlax, al que contestamos con Ramma. Le quitamos mucha vida con un puño drenaje, pero para evitar quedarnos dormidos por el bostezo que nos usa, cambiamos a Saitama, quien consigue terminar con él. Su tercer Pokémon es Roserade, para el cual cambiamos a Goku. Usa campo de hierba, no sé por qué, y nosotros le atacamos con una rueda fuego que lo deja KO. Saca ahora Empoleon, para el cual nosotros volvemos a sacar a Ramma, quien con un puño drenaje crítico lo debilita. Saca ahora sus Rápidas, quien nos ataca con Mega Cuerno, y al que atacamos con puño trueno buscando la parálisis, pero sin suerte. Usamos ahora puño drenaje para recuperar unos pocos PS, y tras recibir otro Mega Cuerno, le damos otro puñetazo y terminamos con este Pokémon. Su último Pokémon es Hercross. Cambiamos a Goku, y con un acróbata terminamos este combate. Antes de entrar en la liga, volveremos a la boutique de Ciudad Rocabelo para ponernos ropa de calité. Mira a este hombre, papá, pura clase. Ahora sí nos enfrentaremos al alto mando, empezando por Alekran. Empieza el combate con Dustox mientras que nosotros sacamos a Goku. Este combate fue bastante sencillo. Con un solo lanzallamas conseguimos debilitar a este Pokémon, a su Hercross, a su Beautifly y a su Vespiquen. Y a su Drapion lo debilitamos con un golpe crítico gracias a que Goku nos quiere mucho. El segundo miembro del alto mando es Gaia. Empieza el combate con Quagsire y nosotros con Ramma, con quien usamos reflejo para poder resistir los ataques físicos de prácticamente todos sus Pokémon. Cambiamos a Eren, quien recibe un Surf, y usamos Danza Espada para subir nuestro ataque, mientras que Quagsire nos envenena con Tóxico. Dos Danza Espada más, y tras quedarnos con solo 12 PS, usamos Puño Drenaje, one-shoteando a este Pokémon y curándonos un montón. A su Sudowoodo lo debilitamos también de un solo Puño Drenaje, y Eren se cura el veneno porque no quiere preocuparme. Saca ahora a Whiskas, al que debilitamos también de un solo golpe, mientras que su Golem nos consigue resistir gracias a Robustez, aunque acaba cayendo también. Su último Pokémon, Hippowdon, cae debilitado también tras un Puño Drenaje de Eren. El tercer miembro del alto mando es Fausto. Empieza el combate con Rápidas y nosotros con Eren, con quien usamos Danza Espada de nuevo para el siguiente turno debilitarlo con un terremoto. Saca Steelix y usamos Danza Espada, aunque este nos ataca con una cola férrea que no nos debilitó porque Eren no quiere darnos pena. El poder de la amistad está tan roto como en el anime. Atacamos con un puño drenaje que lo deja KO, al igual que a su siguiente Pokémon Lopunny. A su Drifblim lo debilitamos de un solo psicocorte y por último a su Infernape, quien nos hace mucho daño con un puño fuego, le atacamos con un psicocorte que casi lo debilita, aunque por la banda Focus lo resiste. Cambiamos ahora a Ramma, aprovechando que en este turno usaría un Restaura Todo para curar a su chimpancé y pondremos un reflejo, y tras esto, dos puños drenaje de Ramma terminan el combate. El cuarto miembro del alto mando es el que más miedo me da de todos, Delos. Empieza el combate con Mr. Mime y nosotros con Eren. Utilizamos Danza Espada mientras que Mr. Mime usa un brillo mágico. Usamos otro Danza Espada, Mr. Mime usa reflejo y ahora nosotros usamos pantalla de luz. Mr. Mime también usa este ataque y aprovechamos el turno siguiente para boostearnos el ataque al máximo con el tercer Danza Espada. Tuve un pequeño misclick y usé Puño Drenaje, un ataque que siendo Mr. Mime de tipo psíquico y hada, apenas le hizo daño, y nos contraataca con brillo mágico, pero al final lo derrotamos con terremoto. Saca a Alakazam, quien prepara una premonición y nosotros de un terremoto lo tiramos también. Le sigue Girafarig, al que one-shoteamos con un puño drenaje y nos cura gran parte de la vida. Y para su Medicham usamos Terremoto, con el que también lo dejamos KO, aunque recibimos la premonición de Alakazam, que nos baja a la mitad de la vida. Su último Pokémon es Bronzong, el cual no resiste un puño drenaje. Por fin, el último combate contra mi campeona favorita, Cynthia. Empieza el combate con Spiritomb y nosotros con Ramma. Ponemos una pantalla de luz y recibimos una bola sombra que nos hace muchísimo daño. Sacrificaremos a Ramma utilizando un reflejo para proteger al equipo y gracias al poder de la amistad esquiva el ataque enemigo. Aprovechamos para darle un último golpe con puño hielo para esta vez sí recibir el golpe y perder a uno de los nuestros. Sacamos a Eren, con el que usamos Danza Espada un par de veces para poder boostear nuestro ataque, lo suficiente como para poder debilitar al Spiritomb con un terremoto.
Cynthia saca a Roserade, al que gracias a la garra rápida conseguimos adelantar y derrotar de otro terremoto. Le sigue Gastrodon, quien consigue resistir un puño drenaje incluso teniendo 2 boosts de danza espada, aunque con un segundo puñetazo cae también. Saca a Milotic, al que también derrotamos de 2 puño drenaje. Su penúltimo Pokémon es Lucario. Usa maquinación mientras nosotros preparamos un reflejo para el Garchomp que está detrás de él. Eren esquiva el foco resplandor gracias a que somos muy amiguis y de un puño drenaje derriba a su furro. Por último saca su Pokémon estrella, Garchomp. Eren esquiva su primer ataque y asesta un puño drenaje que no consigue debilitarlo. Cynthia utiliza todo su restaura todo mientras que nosotros intentamos bajarlo con puño drenaje, y por culpa de que se pasó el efecto de reflejo y lo quise poner de nuevo, y porque me olvidé de cuánto restaura todo tenía Cynthia, su Garchomp pudo usar una danza espada seguida de un terremoto que dejaría KO a Eren. Sacamos a Saitama, el único de mi equipo que podría resistir un golpe de esta bestia. Si no lo conseguía, todos los demás caerían uno tras otro. Garchomp usó terremoto y Saitama consiguió resistir con 44 de vida. Un último puñetazo en la cara de este tiburón y el título de campeón es nuestro. Y con esto hemos terminado el reto de pasarnos Pokémon Diamante Brillante solo con Pokémon de tipo lucha. El nivel de dificultad de esta liga Pokémon es mucho mayor de lo que era en los juegos originales. Si no llega a ser por la mecánica de la amistad, seguramente habría perdido hace mucho. Pero bueno, así han salido las cosas, y con tan solo 2 Pokémon debilitados hemos conseguido ganar este reto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like, un comentario con, no sé, los mejores motes que se os ocurran para los Pokémon de tipo lucha que he usado, por ejemplo. Y si te ha encantado, puedes suscribirte y estar atento a cuando suba más contenido. ¡Hasta luego!